Doctora Alejandra, bienvenida a Diálogo con el Dr. Gary Rincón. Este es un espacio de divulgación científica y salud para toda la población. Es un espacio donde todas las conversaciones caben en un solo diálogo. La doctora Alejandra Madrid, para toda la audiencia, es médico endocrino, pero quiero que sea ella quien les cuente de dónde viene, cómo llegó aquí a este lugar, cuál es su trayectoria, su experiencia, doctora. Bueno, yo soy de un lugarcito en Sinaloa, muy pegadito, casi llegando a Sonora. El lugar se llama Los Mochis, Sinaloa. Yo soy originaria de ese lugar. Estudié medicina en un lugar distinto, se llama Culiacán, Sinaloa, ahí es donde hice medicina en general. Ok. Me gradué de la Escuela de Medicina en Culiacán, regresé un año a mi casa a hacer el servicio y posteriormente, después de haber presentado mi examen de residencias, me fui a Guadalajara. En Ok. Guadalajara hice 2 años de medicina interna y posteriormente me especialicé en endocrinología. Yo soy egresada del Centro Médico Nacional de Occidente en endocrinología. Actualmente solamente practico medicina privada, soy miembro activo de la Sociedad Mexicana de Endocrinología y probablemente de las áreas que actualmente son de mi mayor interés, probablemente por la alta prevalencia que Claro. vemos en el día a día, son obesidad, diabetes, patología tiroidea y muy recientemente temas de climaterio, perimenopausia y menopausia. Perfecto. Y fíjese que sí, porque según la data de la Organización Mundial de la Salud, más de 750 millones de habitantes, o sea que no es poca cantidad, padecen de alguna condición endocrino. Entonces, ahí es inherente la relación con el auge que viene teniendo la especialidad para tratar, pero explique a la audiencia, porque todavía resulta una palabra compleja para muchas personas, inclusive Sí. pronunciarla, endocrinología, y no saben cuáles son todas las competencias de un médico endocrino. Es correcto. Incluso me llega a pasar con mi misma familia, porque cuando me preguntan, yo creo que el sueño de toda mi familia era que yo estudiara cirugía plástica. Yo creo que de todas las tías siempre, Claro, porque el sueño es de que cuando termines la carrera de medicina, entonces puedas hacer todos los arreglitos, ¿va? Entonces no, las decepcioné y me fui hacia la rama de endocrinología. La segunda pregunta es, ¿qué hace un endocrinólogo? Bueno, la endocrinología en términos muy básicos, pues estudia, o más bien es esa ramita de la medicina que se enfoca a hormonas. La pregunta que viene a continuación, que casi todo mundo me hace, familiares, amigos o pacientes, es, bueno, pero ¿a qué tipo de enfermedades? claro. Bueno, aquellas relacionadas con hormonas o que hace el sistema endocrino. Les digo que para mí el sistema endocrino es ese que capta señales de todas partes y entonces se mantiene o se encarga de que todo nuestro cuerpo funcione como debería. A mí me gusta explicárselos así. Claro. Vamos a suponer que en todo mi cuerpo hay diferentes glándulas endocrinas, a mí me gusta decirles fábricas, que se encargan de censar información de todas partes, producen mensajeros que van a llevar información de un lugar a otro para mantener cada una de nuestras funciones, dícese, temperatura, nutrición, metabolismo, reproducción, apetito, saciedad, en orden. ¿Sí? Entonces, si tuviera que hablar otra vez de las enfermedades más frecuentes que puede atender un endocrinólogo, pues son aquellas que tienen que ver con estas alteraciones. A ver, sobrepeso, obesidad, diabetes es una de las enfermedades más prevalentes que tiene que ver con una hormona alterada, la insulina. Enfermedad tiroidea, alteraciones en la reproducción, porque estamos hablando de hormonas sexuales, ¿sí? Eh, Actualmente también vemos osteoporosis, que la causa principal tiene que ver cuando las mujeres perdemos hormonas sexuales después de menopausia, y hay algunas otras enfermedades que son un poquito menos frecuentes, afortunadamente, como enfermedades de hipófisis, glándulas suprarrenales, pero no por ello menos importantes. Claro, fíjese toda la importancia que tiene la especialidad como una rama que se pasea realmente que regula todo lo que es el equilibrio interno del cuerpo, porque una hormona, aunque sea de pequeña cantidad, puede causar un efecto en cascada, el efecto dominó y te puede desregular todo, ¿no? Es correcto. Entonces, aparte, ahorita en la época donde hay una innovación tecnológica tan grande, como todas las ramas de las medicinas se vienen equiparando
y tomando esa tecnología como los sensores de glucosa Ujú. para hacer un mejor seguimiento, pero ¿cuál ha sido el impacto de la tecnología actual Ujú. en la endocrinología para diagnosticar al paciente, para hacer un tratamiento un poco más personalizado, un seguimiento? Ujú. En su experiencia, ¿cuál ha sido el impacto positivo y que la gente debe conocer? Yo vería el impacto desde dos perspectivas y las dos son igual de importantes, tanto en aquellos padecimientos que son altamente prevalentes como aquellos que no son tan prevalentes, pero que no debemos de perder de vista. Si empezara por los que son más o menos frecuentes, perdón, enfermedades de hipófisis, por ejemplo, enfermedades raras como enfermedad de Cushing o acromegalia que se deben al exceso de algunas hormonas en específico, como cortisol u hormona de crecimiento. Antes, estoy hablando 10, 20, 40 años atrás, el retraso en el diagnóstico cada vez era, o más bien era bastante amplio. Cada vez intentamos hacerlo un poquito mejor y las técnicas diagnósticas y el tratamiento han avanzado profundamente. Entonces, cada vez hay más innovación en cómo podemos detectar estudios de imagen que me permiten detectar a veces tumores endocrinos que son chiquititos que antes no era posible hacer. Entonces, esto sería en la escala de enfermedades que son poco prevalentes. Si yo me fuera en la escala de enfermedades altamente prevalentes, por ejemplo, hablaría de obesidad. Okay. Para mí es uno de los padecimientos que ha tenido más revolución y más avance en los últimos años, porque yo creo que, al menos cuando todavía me tocó ser estudiante, una ecuación muy básica era decirle a un paciente que vivía con sobrepeso u obesidad que había que comer menos y moverse más. Y yo creo que eso al día de hoy pues ya es algo muy retrógrado, es algo muy antiguo. Incluso si yo me remonto a cuando yo era estudiante de medicina, pues la obesidad la clasificábamos como androide o ginecoide, Exacto. que ahorita eso está por completo obsoleto. Hay muchas formas de clasificar a la obesidad y esto me da la pauta o me permite abordar, diagnosticar y tratar a mi paciente de una forma un poquito más integral o más dirigida, dependiendo de las características que tenga. Y esto impacta directamente en el pronóstico o en la evolución en esa persona. Y no solo tengo que decirle que coma menos y haga más ejercicio. Entonces, yo creo que tanto en enfermedades afortunadamente raras, que llevan tratamientos muy específicos, abordajes diagnósticos complejos, como en aquellas que son más prevalentes, hemos avanzado bastante en los últimos años. Yo, a modo como para alentar un poquito a mis pacientes, en el ejemplo de diabetes, que es otra de las enfermedades que vemos en endocrinología, les digo que agradezco haber nacido en esta época porque no sé cómo hubiera sido tratar la diabetes hace 30 años, en donde a lo Difícil, mejor hubiera claro, sido medicamento A o B o la combinación de ambos. Y afortunadamente hoy tenemos todo un abanico de posibilidades para claro. tratar al paciente dependiendo de las características propias. La forma en cómo los vigilamos para poder tomar decisiones basadas en las características, en las rutinas del paciente, son mucho mayores Y que las las que evidencias teníamos. de la que se dispone actualmente, que fue un punto súper importante, la evolución de la especialidad en el tiempo. ¿Cómo hacía un endocrino hace 30 años? Sí, es correcto. Por ejemplo, algo, y me ha tocado ver en consulta que los pacientes me comentan que pues ellos iban a consulta y la forma en cómo les medían la glucosa, y me tocó como estudiante, eran las tiritas reactivas con orina. Ajá, claro, Entonces era claro. el tanteo de ver si se veía más verde, más Más amarillita, naranja. más rosita, era como irle calculando un poquitito. Y ahora, haber pasado eso, porque ciertamente sí me tocó, a ver ahora monitores de glucosa continua en donde puedo Claro. ir viendo en tiempo real las variantes del paciente. Ojo, no solo la comida, sino a ver si un paciente durmió mal, durmió bien, si hizo ejercicio, qué tipo de ejercicio hizo, y que el paciente vaya aprendiendo de sus variables, ¿sí?, propias, que pueden modificar, mejorar o empeorar su control. Para mí es un parteaguas. Para mí eso es de lo que más hemos avanzado en endocrinología. Claro. Y fíjese que se han acumulado muchísimos estudios donde, porque hay muchas dudas en la población de por qué una dieta a una persona le resulta, a otra no, pero también entra la parte genética, la cultura local, la parte ambiental. Entonces, gracias a eso, hay otras áreas que han venido con mucha fuerza subiendo. Una es la genética y otra es la nutrigenómica. Entonces,
cómo se ha nutrido la endocrinología de dos ramas que son parte de sus pilares fundamentales para, uno, personalizar Ujú. el tratamiento a cada paciente y poder ver, como lo ha hecho en retrospectiva, decir, wow, esto era imposible hace 30 años y que puedo en este punto Ujú. que está viviendo de la profesión y de la especialidad, ¿no? Como un todo lo que se le puede hacer a un paciente, todo lo que se le puede ayudar a largo plazo. Sí, yo creo que vivimos como en la era de la información. Yo creo que las personas en sí tenemos mucho más acceso a información de todo tipo y que nuestro papel aquí como médicos es acompañarlos y en tratar de orientarlos en cómo usar esa información. Entonces, genética y nutrigenética o genómica, perdón, Ujú. van a ser herramientas en donde basados en esa información nosotros podemos orientarlos para ir trazando el camino por el que el paciente se podría beneficiar más. Al día de hoy, todavía para algunos pacientes no es una realidad inmediata por el coste que puede generar, Claro, pero el tener acceso a herramientas que me permitan medir más, desde cosas muy sencillas. A ver, de entrada los monitores a lo mejor no son accesibles para todos, pero el ejemplo que yo a veces les pongo es desde un podómetro para ver cómo influye la actividad física en cada quien, cómo claro. se sienten, cómo influye parámetros de medición que nos permitan ir aprendiendo de cada uno. Genética. A ver, hacer pruebas genéticas sería lo idóneo y probablemente esa sea la medicina cada vez del futuro, porque cosas que hacemos hoy parecían mentiras ayer. Exacto. Eh, pero yo creo que entre más información tengamos, podemos dar cada vez una medicina de más precisión. ¿Qué quiere decir esto? Que basado no solo en la genética del paciente, sino en su interacción con el ambiente, con su estilo de vida, podemos ir haciendo tratamientos que sean cada vez más específicos para las personas. Estamos sobre eso, ¿sí? Digo, al día de hoy creo que todavía estamos sobre la marcha. Pueden ser algunas pruebas más costosas que otras, pero no quiere decir que lo estemos haciendo mal. Claro, y realmente es importante que la gente sepa que con lo que se tiene Ujú, se están haciendo grandísimos avances para su salud, para informar a la ujú, población, uno, de que la endocrinología es una rama que todavía sigue expandiéndose ujú. y que mucha gente no sabe todas las competencias de un médico endocrino, todo lo que puede Ujú. ayudarlo, que realmente una persona tiene que saber y conocerse también, pero ¿cuáles son las características que tiene que tener un paciente para que diga, es momento de ir al endocrino? Ah, en nuestra población en específico, de acuerdo a las últimas estadísticas en donde se analiza la población de nosotros como mexicanos o en México, yo creo que al menos entre un 60 a un 70% de la población. ¿Por qué? Porque tenemos factores de riesgo para algunas enfermedades endocrinológicas y la principal va a ser la diabetes. Entonces, yo creo que, a ver, si quisiera evaluar si yo tendría que ver a un médico endocrinólogo, sería esto. Mi perímetro abdominal mide más de 80 y se fija que no tengo que hacer una prueba genética para esto. Claro, Si yo tengo un familiar en primera línea o segunda línea que padece diabetes, ¿sí? Yo creo que sería idóneo que empezara a cuestionarme acerca de qué chequeos debería empezar a hacer. Entonces, eh, personas jóvenes, específicamente mujeres, alteraciones de su ciclo menstrual, son foquitos rojos que deberían alertarme. Hay algo que también suelo decirles a mis pacientes, el ciclo menstrual representa o es sinónimo o es reflejo de una salud metabólica y hormonal, ¿sí? Que está bien. Si mi ciclo menstrual no ha sucedido, entonces debería no solo ver salud hormonal, también metabólica, que están íntimamente relacionados. Y esto puede ser, ya sea visitar o el endocrinólogo o el ginecólogo, pero yo creo que tendríamos que hacer una evaluación en conjunto. claro. Y fíjese que aquí se entrelaza algo importante porque la gente da tantos síntomas por sentado como Ujú. algo natural, de que porque mi mamá es así, es que ella salió a su tía, y Sí. en muchas condiciones, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los mitos más frecuentes? Creo que tocó un punto súper importante porque creo que en el día a día las personas nos acostumbramos a funcionar sin sentirnos bien.
O Exactamente. sea, eso para mí es un punto de inflexión. El, el ejemplo que yo le pondría es este, porque yo le suelo poner ejemplos con necesidades básicas de una casa. A Ok, ver, una casa puede tener necesidades básicas como para que yo pueda vivir ahí, y hay otras que son lujos. claro. Necesidades básicas: luz, agua y drenaje. Ujú, El internet, el cable, el Netflix, el Disney Plus, esos son lujos. Pero claramente yo puedo habitar una casa sin eso. claro. Nuestro organismo también tiene necesidades básicas. Voy a mencionar algunas: hidratación, alimentación, movimiento, ¿sí? Y sueño. Y Ok, recientemente, por ejemplo, creo que normalizamos mucho no dormir. Entonces, si yo empiezo a tener alteraciones en cualquiera de estas necesidades básicas, debería de preguntarme si en realidad esto es estar saludable. Porque el hecho de que yo me pueda levantar todos los días no necesariamente es reflejo de salud. ¿Sí? Si ya se me olvidó cómo se sentía estar saludable, estamos ante un problema, porque creo que a veces se nos olvida cómo se sentía sentirse bien. claro. ¿Sí? Y fíjese el punto tan importante, y estamos hablando de 80% de la población fácilmente. Pero también hay varios factores Ujú, beneficiosos, gratuitos, como la dieta, una buena ujú, dieta, el ejercicio, el manejo del estrés, que algunos puntos pueden costar un poquito más que el otro, pero ujú. muchos en gran medida depende de cada persona. Pero, ¿cuáles son las evidencias sólidas que pueden avalar por lo menos estos tres factores como un punto positivo para la regulación hormonal y la salud en general? Ah, si pudiéramos hablar, lo que pasa es que factores hay y evidencia hay muchísima, pero vamos a hablar del factor que platicamos recientemente. A ver, ¿qué porcentaje de nuestra población actual en el país tiene algún grado de sobrepeso o obesidad? Alrededor, vamos a redondearlo, un 70%. Este es un factor de riesgo. Ojo, estoy hablando del sobrepeso o obesidad como un factor de riesgo para enfermedades endocrinas. ¿Cuál? Diabetes o hipertensión, en donde hay una disregulación de varias hormonas. ¿Sí? Y hormonas influyen sobre otras hormonas. Ok, Entonces, si yo empiezo a tener, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, empieza a haber grasita visceral, que es la grasita que se va acumulando alrededor del abdomen, por eso tocaba el tema del perímetro abdominal. ujú, Esto va a generar alteraciones a nivel de insulina, ¿sí? Y viene lo que se conoce o lo que se ha popularizado recientemente como resistencia a la insulina. A su vez, la insulina puede tener efectos sobre otras hormonas. En el caso de las mujeres, por ejemplo, puede tener un efecto negativo sobre hormonas sexuales. Si yo voy acumulando más grasita en el área abdominal, esto también va a tener un efecto directo sobre producción de sustancias proinflamatorias, ¿sí? Y efecto directo sobre eh, mm, cómo funcionamos todos los días, cómo está mi calidad de sueño, ¿sí? Y mi sensación de bienestar o no. Entonces, si yo voy mejorando alimentación, a lo mejor puedo modificar composición corporal. Si yo me muevo más, a lo mejor puedo mantener masa muscular. Si yo aprendo a gestionar el estrés, esto va a regular cómo podemos dormir mejor. Y entonces, por eso tocaba el tema antes, es salud metabólica y salud hormonal. No somos entes aisladitos, somos entes claro. complejos en donde un factor va a ir modificando al otro y al otro. Evidencia sólida. El, el ejemplo que le pondría, y esto me tocó ver el cambio a mí, en particular los endocrinólogos, cuando vamos a tratar diabetes, nos basamos, a mí me gusta decir que casi todos leemos lo mismo. Hay unas guías, hay guías americanas, hay Ujú, guías mexicanas, hay guías europeas para, vamos a decir, el gold standard o el ujú, estándar de oro para el tratamiento de diabetes. Cuando yo era estudiante venían a ver desde glucosa, control de la presión, cuidar función renal, cuidar retinopatía, cuidar lípidos. Y de unos años para acá hay un capítulo específico de cuidar el control del peso en el paciente que vive con diabetes. Porque hay una relación directa entre si mi paciente mejora composición corporal, es decir, pierde grasita, y el control de su diabetes. claro. ¿Qué quiere decir? Si yo mejoro hábitos, mejoro composición, hago actividad física,
¿sí? Mejoro calidad de sueño, probablemente todo mi entorno funcione mejor. Economía, ¿cómo mantengo la economía de mi cuerpo? ¿Sí? No sé si quede más o menos claro. Sí, 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 claro. Pero aunado a este punto, ya ves que hay muchos coaches, Ujú, hay muchos tipos de dietas en internet y todo el mundo se ujú. pone a hacer dieta como loco, a tomar suplementos como locos. Hay más de 300 suplementos contabilizados de que la gente lo toma de libre prescripción porque le va a controlar de todo y hay Sí. muchos tipos de dieta que tienen diferentes ritmos, unas que incluyen carbohidratos, otras que no. Entonces, pero realmente ¿cuál es la dieta que tienes o las dietas que tienen mayor evidencia científica para la población y que no sea tan costosa? Porque también hay ese conocimiento popular de que la dieta es muy cara Ok, y que la gente dice, yo no hago dieta porque más fácil me sale comprar tal cosa porque eso me sale muy caro. ok. De entrada yo creo que tendemos a estigmatizar esta palabra de dieta. ¿Sí? Yo creo que la mayoría de los pacientes escuchan la palabra dieta y me lo han dicho tal cual, es que escucho dieta y ya me da hambre. Entonces, hay que dejar claro que dieta es lo que hacemos todos los días. Y mi Exacto. dieta puede ser buena, mala, adecuada, inadecuada, suficiente, insuficiente, equilibrada o no equilibrada. ¿Va? A ver, se han hecho estudios, muchos estudios, comparando diferentes estrategias nutricionales. ¿A qué me refiero? En donde se van cuidando y haciendo combinaciones de diferentes nutrientes Ok, o proporciones distintas. ¿Ha habido una mejor que otra? Bueno, va a haber algunas, por ejemplo, vamos a hablar de la dieta mediterránea, que es la que tiene más evidencia, sobre todo en salud cardiovascular. ok, ¿Va? La dieta mediterránea pues va a ser una dieta alta en vegetales, fibras, cereales integrales y sobre todo proteína, pero proteína a base de pescados, ¿va? No tanto ok, carnes rojas. Yo sé que hablar así tan someramente pues no nos dice mucho. Mm, Cuando yo trato de abordar este tema con los pacientes, lo primero que les digo es que la mejor dieta es la que abarque algo que más o menos me pueda gustar, algo que yo me vea haciendo a largo plazo y con los alimentos que más o menos tenga a mi alcance. Y no tiene que ser caro, ¿va? Y claro. normalmente parto de esta pregunta, porque cuando tocaba el tema de los suplementos, creo que no es raro que últimamente existe esta creencia generalizada de que los médicos estamos en contra de lo natural. Y de ahí viene también este tema de los suplementos, porque existe esta creencia de que muchos suplementos son más naturales. Exacto. ¿Va? Entonces, la pregunta que yo les suelo hacer es esta. Ok, ¿el suplemento viene en un frasquito? Sí. ¿En dónde se hizo ese suplemento? La mayoría, igual que muchos de los medicamentos, se hizo en algún laboratorio. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo natural? O sea, ¿cuál es en sí la definición de decir que un suplemento va a ser más natural? Porque si lo que yo quiero es compensar con suplementos una mala alimentación, creo que el enfoque está mal, Claro. ¿sí? Entonces, la primera pregunta clave que les hago es esta, a ver, ¿cuál es el único líquido que necesitamos para vivir y funcionar? Porque yo creo que sin duda necesitaríamos agua Agua, y totalmente. muy poquitas personas están dispuestas a solo tomar agua. Entonces, digo, yo lo hago a forma de broma en algunas ocasiones, pero les digo, a mí me parece que los peleados con lo natural son ustedes. Porque Claro. si yo no quiero tomar agua y prefiero, es muy curioso, pero he tenido pacientes que me dicen que no les gusta el agua. Sí, sí. Yo también. Entonces, pues es que eso es natural. Un suplemento no es más natural que el agua. Exacto. O sea, necesitaría partir de esto. A ver, qué sí es natural y qué no es natural, porque creo que a veces la mercadotecnia me da conceptos un poco confusos. ¿Sí? Aquí no hay nadie peleado con lo natural, pero sí con la mala información o conceptos que creo que no son del todo correctos. Hay muchos mitos en la población. Yo me he topado con muchos de que tú le dices, haz la dieta. Dieta me refiero a cambio de estilo de vida. Ujú, No es solamente el comer, es el recrearse, ujú, leer un libro, es incluso el estilo de música que ujú. escuchas, la calidad del contenido que lees, es todo realmente Es correcto. lo que te va construyendo como ser humano. Entonces, pero uno le dice, vamos a ir bajando un poco de peso, poco a poco. Es que no puedo porque tengo tiroides.
Tú no sabes cuál es, porque eso es un universo cuando te dicen tiroides, pero realmente se refieren al hipotiroidismo. Pero realmente hay en otras poblaciones de América donde hemos visto que han enfrentado crisis alimentarias, pacientes que con una obesidad mórbida, con hipotiroidismo, inclusive sin tratamiento, y bajaron de peso. Entonces, eso derriba yo creo que muchos mitos, pero ¿cuáles son otros mitos que a usted aquí le dicen? Eh, a ver, uno pues es esta partecita, ¿no? Del seguro no puedo bajar de peso por un trastorno hormonal y probablemente pues el más reconocido últimamente es el tema tiroideo. Si bien cuando hay una patología tiroidea en descontrol, sí puede haber un incremento discreto del peso por algunos mecanismos, no es el factor de riesgo más importante. El más reciente, porque creo que es como por tendencias o modas, creo que tiene que ver con el cortisol. Claro, Entonces, muy recientemente la tendencia es que por el cortisol no puedo bajar de peso. Y a ver, vamos a poner esto en claro, sí y no. ¿Sí? De entrada, el cortisol no es una hormona mala, es una hormona que está ahí para cuidarme y ujú, rescatarme bajo ciertas circunstancias. claro, Y lo que suelo hacer es ponerles este ejemplo. A ver, vamos a suponer que porque el cortisol junto con otras hormonas lo que hacen es cuidarme cuando yo tengo una situación extrema, claro, ¿sí? Y eso se llaman sistemas de emergencia o de alerta. Son sistemas endocrinos y es el ejemplo de cómo mi sistema endocrino está ahí para estar al pendiente de lo que pasa afuera y me ayuda a salir adelante. A ver, vamos a suponer que yo salgo ahorita de aquí y me encuentro con un perro y yo le tengo pavor a los perros. Este perro ni trae dueño ni trae correa, claro, y lo que mis ojos ven y mi cerebro interpreta, y en todo eso van involucradas hormonas, hace que mi forma de funcionar se modifique en ese momento preciso. claro, Se prenden sistemas de alerta, voy a mencionar solo algunos, pero podemos hablar de adrenalina, noradrenalina y cortisol. Entre muchas otras cosas, estas hormonitas empiezan a mandar señales a todas partes. Mi corazón empieza a latir más fuerte, hay vasodilatación, porque necesito sangre para todo mi cuerpo porque voy a salir corriendo. El cortisol hace que mi insulina no funcione bien porque no me interesa tener la glucosa baja si yo necesito energía para salir corriendo. Ahora, yo no necesito en ese momento estar formando músculo, al contrario, necesito sustrato energético que me dé energía porque voy a salir corriendo. Se para la síntesis muscular y empiezo a almacenar grasita porque necesito sustrato disponible. Todos estos cambios y otros más que ocurren son necesarios para rescatarme de un momento agudo. Pero es que este sistema no debería estar prendido de forma permanente ni crónica. claro, Ahora, cuando estos sistemas se quedaron prendidos, van a hacer que mi forma de funcionar se modifique. Y esto sí va a traer alteraciones hormonales en cascada e incremento de peso. Pero ojo, creo que el enfoque que no está bien es el que se está dando recientemente. Porque el tema no es dar algo para bajar el cortisol, sino que fue lo que me prendió el cortisol de forma permanente. ¿Sí? Vamos a hablar de las causas más frecuentes últimamente, a ver, insomnio crónico o alteraciones o trastornos del sueño, algunos trastornos del ánimo. Entonces, yo tendría que ir un poquito más allá y no nada más querer dar algo que enmascare porque el el cortisol proceso, está alto. claro. ¿Sí? No sé si con el ejemplo Sí, 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 pudiera claro, quedar. perfecto. Entonces, estos son los mitos que más recientemente veo en consulta, que son las dudas que creo que llegan preguntando si el problema es o tiroides o es Claro, cortisol. ¿Va? pero muchas veces es alimentario. Y fíjese que precisamente hablando de esto, de los mitos, de las modas, del uso de suplementos, entonces caemos en otro tema que es súper importante y que está muy de moda Ujú. en las redes sociales, que son los elementos que funcionan como disruptores endocrinos. Ok. He visto cientos de videos de Sí. personas hablando de este tema, que el jabón, el perfume, el aceite de Ujú. lavanda, pero realmente, ¿cuáles son los disruptores endocrinos? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su daño realmente al Ok. sistema hormonal? ¿Y cuáles son en realidad lo que la gente puede identificar en lo cotidiano? Porque hay gente que ahorita ve esta serie de videos
Y yo tengo personas que me han dicho que usan crema natural sin nada, la pasta de dientes sin nada. Entonces, a ese extremo, ¿qué tanto realmente podemos hacer para minimizar ese efecto de estos elementos? Ok. Eh, lo mismo que mencionaba con el cortisol, sí y no, porque no vivimos en blanco y negro, vivimos en escalas de grises. Primero que nada, ¿qué es un disruptor endocrino? Un disruptor endocrino puede ser una sustancia, ojo, natural o sintética, Claro. ¿sí? Que va a alterar cómo funciona mi sistema endocrino. ¿Por qué? Porque puede imitar a una hormona, porque puede bloquear el efecto de una hormona o porque puede influir o interferir en cómo se producen las hormonas. Probablemente lo que más está en redes sociales va a ser disruptores endocrinos sintéticos, sobre todo con el tema de plásticos, ¿va? Ajá, claro. Entonces, todos los días tenemos contacto con disruptores endocrinos, todos los días. Y yo creo que tratar de evitarlos nos va a generar más ansiedad y deterioro de salud mental que otra cosa. Sí hay formas de evitarlos. Los más frecuentes van a estar en plásticos, Claro. también algunos utensilios de cocina. El más conocido probablemente sea el ácido perfluorooctanoico, Ujú. que es como el fijador que se utilizaba para el teflón. Sí, Afortunadamente, esto se ha tratado de estar como, o sea, de tener normas para el uso de estos fijadores o no. Y es bien importante, y ahí, eso sí podemos tener precaución cuando compro utensilios de cocina, ujú, porque normalmente me avisan qué claro. componentes trae. Los otros sí son cosméticos, sobre todo bloqueadores solares y organofosforados o pesticidas. Entonces, algunos consumos de vegetales, sobre todo hortalizas, pues voy a tener exposición y lo que se recomienda es desinfectar y lavar muy bien los vegetales que consumimos. Una pregunta que me han hecho en consulta es esto, es que la comida que consumimos ahora no es segura por el tema de pesticidas. Estoy de acuerdo, pero también tenemos que entender cuál es la realidad de la mayoría de nosotros, porque entiendo que lo idóneo sería que yo cultivara mis vaquitas, mis pollitos y sembrara mis hortalizas, pero la vida no me da para eso. No, O sea, yo creo que la mayoría de nosotros, la realidad es que nuestra comida, si lo hacemos muy bien, la vamos a comprar o en el mercado o el supermercado. Quien vive más a prisa incluso va a comprar comida hecha, ¿de claro. acuerdo? Entonces, a ver, dentro de mi realidad, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y hay recomendaciones muy básicas, por ejemplo, evitar botellas de plástico, tratar en la mayoría, porque si un día resulta que no he ido a mi casa en todo el día y muero de sed, no quiere decir que tengo que llegar a la deshidratación porque quise evitar el plástico a toda costa. Claro. O sea, lo que influye más es lo que yo hago todos Todos los los días. días, ¿sí? No lo que hice una vez, ¿va? Y, por ejemplo, de los disruptores endocrinos naturales, que yo creo que casi nadie toma en cuenta, son fitoestrógenos. Y entonces están ahí tomando fitoestrógenos porque mi vecina, mi comadre, mi amiga me lo recomendó, pero no tomo en cuenta que también puede funcionar como un disruptor endocrino y es un disruptor endocrino natural. Entonces, en ocasiones voy a ver o tendría que ver si en realidad eso me puede ayudar o según mis características no Claro. necesariamente va a ser útil para mí. Y es un disruptor endocrino natural. ¿Sí? Si bien con los que más tenemos contacto van a ser los sintéticos y estos pueden influir en cómo funcionamos, en obesidad, en diabetes, en fertilidad, pues trataría de cuidar siempre que sea posible, ¿sí? Pero sin caer en los extremos, porque creo que en la vida diaria que llevamos es imposible. Es imposible. Y realmente ahorita hay gente que cae en los extremos porque se pone a ver videos de TikToks, Sí, Instagram y sale un experto diciéndole que no use aceite de lavanda, el del árbol de té, que el perfume no te lo eches en el cuello porque va directo a la tiroides, no te sí, lo pongas así, ponte en la, ¿sabes? Hay una cantidad de información y ahí creo que es importante este tipo de contenido y que personas como ustedes ujú, realmente aclaren todo este panorama porque es lo que se ve cotidianamente. ujú. Y todo lo que se dice forma parte de la educación a la población y que la gente es importante que se lleve, porque es todos los días que uno se expone al medio ambiente, una cantidad de disruptores que están disueltos en los gases del ambiente, porque pues hay contaminantes por todas partes. Y tomando en cuenta que Aguascalientes no es una de las ciudades más contaminadas de Es México. correcto. Entonces, otro punto que quería tocar
es que muchas veces las enfermedades hormonales tienen síntomas que se entremezclan con otras, ¿sí? Son muy vagas los síntomas, pero ¿cuáles ha avanzado tanto la endocrino y que se considera una de las ramas que más se apoya en la evidencia científica para hacer diagnóstico, pero ¿cuáles son los métodos más innovadores que se tienen en la actualidad para hacer un diagnóstico de precisión, un tratamiento a los pacientes como para que se sientan más seguros a venir? Porque mucha gente quiere que lo diagnostique a la primera y hay enfermedades o condiciones que son bien complejas. Sin duda va a tener que ser muy individualizado, porque ya sea si hablo de una enfermedad altamente prevalente, pues va a depender del tipo de estudios que cada quien requiera. Si hablo de innovación, yo creo que la medicina avanza a ser cada vez menos invasiva. Ejemplo, a ver, antes, o podría poner el ejemplo de tiroides, antes prácticamente cualquier bolita o nódulo, hablando en términos médicos, pero vamos a decir que alguna bolita que salía en tiroides casi era sinónimo de que esa tiroides se tenía que ir. ¿Cómo hemos ido avanzando en esto? Que tratamos de caracterizar lesiones. Si yo requiero una biopsia, incluso se pueden hacer determinaciones en esa biopsia para tomar decisiones respecto a si esa bolita tiene más probabilidades de malignidad o no, y si de verdad un paciente se beneficiaría de algo invasivo o no invasivo. Entonces, yo diría que en lo que más hemos avanzado es en técnicas diagnósticas que me permitan ser menos invasiva si mi paciente no lo requiere, ¿sí? Cada vez caracterizar más a los pacientes para ser menos invasivos y obviamente tratar de evitar complicaciones. Porque uno diría, bueno, pero es que preferiría que me quitaran la tiroides. Sí, pero a pesar de que esto parezca muy expuesto, el exponerme a complicaciones derivadas de esto o de abrir o incidir en el cuello, lesiones del nervio que me permite mover cuerdas vocales, alteraciones en unas glandulitas que están ahí juntitos a la tiroides que se llaman paratiroides y que regulan metabolismo de calcio. No es cualquier cosa. Entonces, si yo, por ejemplo, lastimo esas glandulitas que están atrás de tiroides, encadeno a mis pacientes a estar tomando pastillas y pastillas de calcio. Y la calidad de vida de estos pacientes se ve mermada a largo plazo. Entonces, si yo puedo evitar un evento quirúrgico porque mi abordaje diagnóstico con lo que puedo hacer ahora es mejor, yo creo que influye directamente en el pronóstico y la calidad de vida a largo plazo de los pacientes. Esta es la forma como creo que hemos influido más. En el tema de diabetes tipo 1, por ejemplo, el hacer determinaciones de anticuerpos de forma muy temprana, hasta hace apenas unos muy poquitos años, ¿sí? Muy poquito tiempo se aprobó medicamento que puede retrasar la aparición de la enfermedad, porque puede modificar un poquitito el sistema inmune, que es el protagonista en el deterioro de la función pancreática en diabetes tipo 1, en donde la causa de esta diabetes es autoinmunitaria. Súper importante todo lo que se ha avanzado a nivel médico y que la gente realmente necesita saber. Y ya para ir terminando, doctora, una de las cosas más importantes es, lo hemos mencionado en diferentes puntos, es la epidemiología de las enfermedades y condiciones endocrinas por la alta tasa de prevalencia. Y obviamente hay poblaciones donde hay déficit de yodo, hay poblaciones donde la alimentación es con alto índice de carbohidratos, alto consumo de carbohidratos. Entonces, ¿cuáles son realmente las premisas para prevenir estas condiciones, para tratarlas para la población? Y ahí metemos recomendaciones generales. Yo creo que va a sonar como muy básico y a lo mejor muy repetitivo, pero es que no estamos inventando el hilo negro. Si yo quisiera tener como, a ver, la premisa de esto es regresar un poquitito a lo que de todas formas tengo que hacer, que no es distinto a lo que yo les comento a mis pacientes. Les digo, a ver, si ustedes le ponen un poquito de atención e intención a lo que de todas formas van a hacer todos los días, corremos el riesgo de mejorar un poco. ¿Qué es lo que de todas formas tengo que hacer todos los días? A ver, idóneamente todos los días me tendría que hidratar. Si puede ser solo con agua, mejor, ¿sí? A ver, estábamos hablando de disruptores endocrinos, pero ¿de verdad me va a hacer daño ponerme bloqueador solar y no tomar 1 litro de refresco al día? Sí, estoy muy preocupada por el tema de cómo van a funcionar o no mis hormonas, porque creo que van a disfuncionar más
por el contenido de azúcar y la botellita de plástico. Claro, Sí, sí me explico. claro, Hay cosas en las que yo creo que tendríamos que volver a lo básico y ver qué tanto podría mejorar. Hidratación. Entonces, poner atención a la hidratación. Número 2, la calidad de mis alimentos. Que la mayoría de mis alimentos, de preferencia, no vengan en una bolsita. A esto les llamamos alimentos ultraprocesados. De hecho, muchos disruptores endocrinos vienen en alimentos ultraprocesados. ¿Qué quiere decir? Esos que tienen un puño de ingredientes, ¿va? Si yo volteo, ¿sí?, la lista de ingredientes y claro, vienen un montón de ingredientes, no necesariamente que sean malos, ¿va? Pero, a ver, que la mayoría de mis alimentos no vengan en una bolsita. Me refiero a lo que yo tengo que cocinar. Entiendo que a veces todos recurrimos a algo de paquetito por el tipo de rutinas que vivimos actualmente. Vivimos más a prisa que antes. claro, Número 3, movimiento. Y es curioso porque actualmente incluso hay evidencia científica de pasos al día. O sea, ¿cuántos claro. pasos tengo que dar para mejorar salud cardiovascular? ¿Cuántos pasos tengo que dar para mejorar masa muscular? Y sería curioso que yo le diga esto, por ejemplo, a alguien de 80 años, porque en sus tiempos no contaban pasos, se movían. Claro, Yo me atrevo a contarles algo a lo mejor un poco más personal. En mi familia hicimos un pacto en donde nos compramos monitores y nuestro pacto era contar los pasos al día. Y como todos somos competitivos, entonces todo el mundo quería ganar. El único que no nos hace caso es mi papá, porque a él no le importa. Su vida diaria conlleva movimiento. claro, O sea, él todos los días nos gana y no le importan los pasos, porque todo el día se mueve. Y creo que esto es algo muy distinto a lo que estamos haciendo ahora. Ahora hay que prescribir moverse en sí, el día, claro, ¿sí? Entonces ya llevamos 3 cosas o recomendaciones básicas que definitivamente podrían tener impacto en mi día a día, ¿sí? Y lo otro, la calidad de sueño. Hemos normalizado mucho, no solo el no dormir, porque hay personas que si bien duermen 6, 7 horas, es calidad de sueño. Calidad de sueño, a ver, medidas muy básicas. Después del mediodía traten de evitar sustancias que me van a generar estímulo. Traten de quitar pantallas temprano. Y voy a hablar de otra hormona, melatonina, porque luego estamos tomando gomitas de melatonina y no entiendo ni qué es la melatonina. La melatonina es una hormona maravillosa que responde a ciclos de luz y oscuridad, en donde conforme la luz del día se va yendo, mi cerebro empieza a producirla para irme preparando para irme a la cama. Y cuando en la mañana va saliendo el sol, mi cuerpo deja de producirla para avisarme que ya es hora de despertar. Y entonces me estoy tomando una gomita de melatonina, pero tengo una pantalla del celular. ¿Cuál es el sentido de tomar melatonina? Para decirle a mi cerebro que es hora de dormir cuando tengo una luz brillante directo a mis ojos. Entonces, a ver, sería importante tratar de quitar luz brillante al menos 1, 2 horas antes de irme a la cama. claro, Y entonces avisarle de forma natural a mi cerebro que es hora de dormir. Cenar temprano, ¿sí? Si yo ceno muy pegadito a la hora en la que voy a dormir, mi cuerpo no sabe si es hora de estar trabajando en hacer digestión o ya es hora de irme a reparar lo que pasó en el por día. supuesto. Son lo que de todas formas tengo que hacer, o sea, no estoy hablando ni de un plan de alimentación específico, ni de un suplemento, es lo que de todas formas tengo que hacer. Todos los días debería hidratarme, debería de procurar que mi comida no venga en paquetito, la mayoría, debería de moverme y debería de cuidar esos detallitos que podrían hacer que mi sueño sea mejor. Ahora, habrá características de cada quien que habremos que cuidar de forma individualizada. Eso es medicina de precisión. Claro, Va a ver qué características particulares tengo yo que a lo mejor voy a requerir esta indicación en específico. ¿Va? Ahí sí daremos recomendaciones. Lo que les digo es, cada quien juega con las cartas que nos dio la vida, ¿sí? A lo mejor yo no voy a necesitar lo mismo que mi primo, mi hermano, mi exacto, vecino, porque mis cartas son distintas. Pero lo básico yo creo que deberíamos de hacerlo todo. perfecto. Fíjese que ha sido muy importante todo este diálogo porque es tan cercano a las condiciones que la mayoría de las personas que van a ver este video se van a identificar con algún punto.
todos en algún momento llegamos a un punto de inflexión donde tenemos que cambiar de estilo de vida. Yo insisto mucho, es estilo de vida, porque somos un todo. No es lo que comes nada más, eres lo que tomas, las decisiones que tomas también, eres lo que escuchas, lo que lees, porque eso te forma, te talla. Eres como, nosotros como pequeños David, Sí. y somos Miguel Ángel al mismo tiempo, tallándonos. Correcto. Entonces andamos por la vida y a veces andamos chuecos, con una estatua chueca, y queremos hacer las cosas bien y no tenemos las herramientas. Y hay que buscar las herramientas, que una de las cosas es acudir al médico. Es una gran herramienta para que te guíe, para que uno no eches el dinero en saco roto, para que no pases el tiempo tampoco viendo tantos documentales o espacios en redes sociales que no te van a llevar a ninguna parte. Eso es muy importante porque la gente ve esa cantidad de TikTok. A mí me lo reenvían. ¿Qué opinas de esto? Mira lo que están colocando por aquí. Y, o sea, no se le puede responder a todos. Entonces, es una manera de alertar a la población de que el espacio de salud es eminentemente para los médicos. Si una persona que está hablando de salud no es médico, y si es médico pero está hablando de otra área, también, ¿sabes? Tienes que cuestionarlo, porque ningún médico se la sabe toda. O sea, la medicina es una rama sujeta a error humano, porque somos humanos todos, que realmente queremos hacer las cosas de la mejor manera, pero lamentablemente cedimos espacio a una gran cantidad de personas que no son médicos. Entonces, en este punto, que fue lo que comenzamos hablando, para la población que es fanática de ver estos videos y que realmente le ha llevado a algunos problemas de salud y complicaciones, ¿cuál es el mensaje más objetivo que le puede dejar? Número uno, lo primero es que quede claro que las redes sociales no son malas. El mensaje que queremos dar no es ese, todo lo contrario. Yo creo que nos han abierto un panorama distinto, pero necesitamos entenderlas para lo que son. Es para difundir información a grande escala. Lo que a veces a mí me preocupa es que interpretamos esa información como si llevara mi nombre. Claro. Y entonces lo que a veces puede ser incongruente es, porque esto yo lo escucho de pacientes, es que digan, doctora, el doctor nos da lo mismo a todos. Y en ese momento me siento ofendida, pero no me siento ofendida que una persona frente a una pantalla le recomiende lo mismo a millones y yo lo siga. Claro. Entonces, no está mal si lo que yo vi ahí me generó una duda, pero voy con la persona correcta a resolverlo. Exacto. Entonces, el mensaje sería esto, a ver, las redes sociales no son malas. Yo creo que han servido y han sido un parteaguas para tener más acceso a información. Pero vayan al lugar correcto. A ver, porque yo podría utilizar o la tele o redes sociales para entretenimiento. Y a lo mejor voy a poner este ejemplo. A mí me gusta ver cosas de construcción porque me entretienen, ¿sí? Pero yo no me dedico a la construcción. Y si yo quisiera reparar mi casa con lo que veo ahí, estoy segura que se me hubiera caído hace mucho. ¿Sí me explico? Entonces, yo debería acudir con la persona y a lo mejor eso me dio una idea de las dudas que tengo. Claro. Pero acudir con la persona que se preparó, que tiene experiencia en eso. Yo no me veo haciendo las construcciones que veo en redes sociales. Por supuesto. Solo porque alguien dijo que era fácil de hacer. Claro. Entonces, por favor, no dejen su salud en manos de cualquiera, por el motivo que quieran, incluso por economía, porque dejar la salud en manos de cualquier persona, para mí es el equivalente a abrir mi cuenta bancaria y que cada quien tome un cachito. Sí. Sí, entonces no es malo, solo tómenlo con cautela y consideren que esa información que está ahí en internet no lleva su expediente cargado, no lleva su nombre, no tiene sus datos, y entonces no debería de tomarlo como si fuera exclusivamente para mí. Exacto. Doctora, realmente esto es un tema que da para varias entrevistas y dejo la invitación abierta porque realmente hay tantas cosas que se quedan en el aire y yo tengo muchas preguntas y muchos temas que poner sobre la mesa, pero agradecido por su tiempo y por la información tan valiosa para todos, inclusive para mí, para la audiencia, y realmente para la audiencia, gracias por hacer de este espacio un lugar donde me he incentivado a hacerlo con mucho cariño para ustedes. El diálogo con el doctor Eric Rincón, un espacio de divulgación científica y salud para toda la población, donde todos los temas convergen en un diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias.